Bueno, entonces vamos a estar viendo el capítulo 14. Se llama capa de transporte. Recordemos que el primer módulo era basarnos en casi todas las capas. Hemos visto capa física, capa de enlace de datos, vimos la capa de red con la parte de direccionamiento IP, IPv4, IPv6, la capa física y la capa de enlace de datos la vimos mucho porque Cisco se enfoca bastante en ese bendito ARP, ¿ya? Y ahora caemos a la capa de transporte. Entonces, la capa de transporte es la capa número 4 del modelo óseo, ¿vieron? 4. Es la capa número 4 del modelo OSI. Vamos a ver, acá está, miren. En el caso del modelo TCP/IP no es la 4, es la 3. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ver en dependencia de qué modelo se está refiriendo uno. Si es del modelo OSI es la capa 4. Si es del modelo TCP/IP es la capa número 3, la de transporte. Muchos se hacen referencia así siempre al modelo OSI, ¿oyeron? Ya siempre se hace referencia. Entonces, acá, palabra clave de la capa de transporte es el nombre de la PDU. Aquí ya no se llama paquete, aquí se llama como. Alguien que me colabore. ¿Cómo se llama acá la PDU? Trama. No, Segmento, creo. segmento. Denle, muchachos, ya a estas alturas no es adivinanza. Ya a estas alturas ya no es adivinanza. Sí, a cada momento les repito. Capa física. Eso es bits. Denle, muchachos, sí. El electrónico, que es electrónico, ya debería de saber. Y el de telecomunicación, que es el encargado de transmisión, ya también. Física son los bits. Capa de enlace de datos. ¿Cómo se llamaba? Trama. O en inglés. Miren, hasta asocienlo con el tráiler. Ya. Después que viene la capa de red. Ahí paquete. Después, ¿qué viene? Lo que estamos viendo ahorita, capa de transporte. Y ahí es segmento. Y después viene la capa de aplicación. Aquí es datos. Lo pongo de aplicación porque ya sabemos que al final es cierto, en el modelo OSI está formado por varias. ¿Ya? Está formado por varias. La de aplicación, la de presentación y la de sesión. ¿Ya? Pero al final, siempre que nos referimos a una PDU, datos es el nombre genérico. Nombre de la capa y PDU. ¿Qué significa PDU? A ver, alguien que me diga qué significa PDU. Unidad de datos de protocolo. Ay, sí. Excelente. La PDU es unidad de datos de protocolo. Entonces, cada vez que la información va llegando a una capa, va recibiendo un nombre distinto. Por eso les digo, estas son palabras clave. Cuando en un ejercicio les digan los datos, ya saben que es la capa de aplicación. O la data, pues, como, porque algunos respetan el nombre en inglés, data. Capa de transporte, ya sabemos que es segmento. Capa de red, paquete. La de enlace de datos, trama. ¿Ya? Y la física de los bits. ¿Estamos? Entonces, aquí ya sabemos que vamos a estar hablando solamente de segmento. Dice que la capa de transporte es responsable de las comunicaciones lógicas entre las aplicaciones. Van a decir, profesor, ¿esa no era la capa de red? Sí, pero acá ya no estamos hablando a nivel de direccionamiento. Aquí ya estamos hablando de una comunicación lógica, pero ya se lo voy a decir a través. ¿A través de qué? Puertos.
a través de los puertos, ¿ya? Acá no es por direcciones IP, aquí sino es a través de los puertos. Entonces, ¿por qué dice entre aplicaciones? Porque nos vamos a dar cuenta que una aplicación se logra comunicar en la topología escuchando un puerto fijo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el navegador web. El navegador web ya sabemos que es un programa, una aplicación, pero él está constantemente escuchando el puerto 80. ¿El puerto 80 qué es? Navegación web, ¿ya? Navegación web. Solamente el navegador está escuchando el 80. Todo lo que venga, la data que venga y apunte hacia el 80, el navegador va a escucharlo. Si fuese otra aplicación, por ejemplo, un programa así al estilo chat desde la computadora, ¿estaría escuchando el 80? No, porque ya no es el navegador. Estaría escuchando otro puerto. Por ejemplo, el WhatsApp escucha un puerto. ¿Ya? Telegram escucha otro puerto. ¿Por qué son distintos puertos? Porque la información que viene a WhatsApp, solamente WhatsApp la tiene que abrir. La información que le llega a Telegram, solamente Telegram tienes que escucharlo. Entonces eso es un puerto. ¿Ya? Profesor, y si yo estoy jugando en línea algún videojuego, recuerden que el videojuego al final es una aplicación que ustedes instalaron, ya sea en una computadora o en el celular, y que cuando lo abren, ya ahí él está escuchando un determinado puerto. ¿Ya? El puerto obviamente es de extremo a extremo. ¿Qué significa? Si es un navegador web, obviamente él está escuchando el 80, pero del otro extremo que tenemos, un servidor web, que es el que está alojando el sitio web. Entonces ese también debe estar trabajando en el puerto 80. Los dos extremos están hablando o están escuchando en el mismo puerto. Entonces dice que también, además de comunicar lógicamente mediante los puertos, dice que es el enlace entre la capa de aplicación y las capas más bajas, obviamente. Esto es lo que mencionan acá, esto es casi transversal para todo. ¿Qué significa? Si yo me voy a la capa de internet, yo también hago eso. Es el enlace entre la capa de transporte y las capas inferiores. Ya, entonces eso. Dice que también tiene distintas responsabilidades. Ya dijimos que establece la comunicación lógica mediante puertos, pero también me permite llevar un tracking, ya un seguimiento individual. ¿Cómo es eso? Desde que ustedes están estableciendo una comunicación, se crea una especie de sesión y la capa de transporte es la que le va a dar continuidad a esa sesión. Otra información, o perdón, otra función que cumple es que la data que viene de la capa de aplicación, la capa de transporte la divide, la segmenta, la divide en partes pequeñas y le asigna un número de secuencia. ¿Para qué ese número de secuencia? Como yo ya dividí la data, el otro extremo debe ser capaz de ¿qué? De reensamblar. ¿Y cómo lo hace? Cada segmento lleva una etiqueta, un número de secuencia que identifica el número de segmento que va llegando. ¿Qué significa? Ahí al otro extremo le va a llegar un segmento con el número 1, un segmento con el número 2, un número 3, 4, 5, 6 y así va. Y eso me va a ayudar a mí identificar el orden de los segmentos. Bueno, a mí no, a la capa, mejor dicho. ¿Qué más agrega? Dice que agrega su encabezado, obviamente eso lo hace cada capa, dependiendo del protocolo que vaya a utilizar. En esta capa trabajan dos protocolos, es distinta a la capa de red que solamente tiene uno, que es IPv. Aquí trabajan dos, que puede ser TCP o UDP.
TCP o UDP. Entonces aquí se agregan dos tipos de encabezado. Ya puede ser TCP o UDP. No es que se van a agregar los dos, no. O es un encabezado TCP o es un encabezado UDP. Dice que además de que ya le agrega un número de secuencia y le agrega un número de puerto, con eso puede identificar, puede separar y administrar múltiples conversaciones. Y ahí lo vamos a ver con un ejemplo. Dice, usa segmentación. Ya dijimos que lo divide, pero también agrega algo más, multiplexación. Multiplexación que significa que a través de un mismo medio yo pueda tener múltiples conversaciones, ¿ya? Múltiples conversaciones. No es que el medio es dedicado, no. El medio acá es compartido. Recordemos que ya aquí la comunicación es vía paquetes y cada paquete puede ser de una comunicación distinta. Y al final, cada paquete, ¿qué es lo que contiene? Un segmento. Entonces, por eso es que se puede multiplexar, garantizando múltiples conversaciones. Esto es lo que yo les decía, miren acá. Por ejemplo, ya vimos en la capa de acceso, vimos el encabezado de Ethernet, vimos el encabezado de Ethernet, perdón. En la capa de Internet vimos IP en sus dos distintas versiones, IPv4 y IPv6. En la capa de transporte vamos a ver dos, TCP o UDP, ¿ya? Que ellos se van a encargar de transportar la información que viene de la capa de aplicación hacia la capa más baja, en el caso que fuese encapsulamiento. En el caso que fuese desencapsulamiento, ellos se van a encargar de entregar la información a las capas más altas. ¿Ya? Dice que los protocolos de la capa de transporte especifican cómo se deben transferir los mensajes entre los hosts, ¿ya? Y administrar la parte de confiabilidad. ¿Por qué confiabilidad? Porque aquí en esta capa se van a dar cuenta que hay un protocolo encargado de verificar si la información llegó o no llegó. ¿Ya? Y ya les voy a decir cuál es. Es el TCP. El TCP es uno de los buenos protocolos que se encarga de saber si la información en el otro extremo llegó o no llegó. En el caso de UDP, no. Entonces, TCP, ¿qué significa? TCP significa Protocolo de Control de Transmisión. Ya, esas son sus siglas. Protocolo de Control de Transmisión. Disculpen, parece que se me desconectó. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí, sí. Los que ya llevaron clase conmigo se dieron cuenta que en esta capa Ahora sí está pegando. Eso sí soy yo. Se le fue el audio, pero fue otra vez. no se escucha, profe.
Ay, disculpen, se me desconectó por la batería. Ahora sí se me escucha. Sí, ahora sí. Ok. Ahora sí, esperemos no tener problema con la comunicación. Entonces, dice que TCP genera o provee confiabilidad y control de flujo, ¿oyeron? Cuando miren una pregunta que diga, ¿quién es el encargado de brindar control de flujo? La capa de transporte mediante TCP. Ya vamos a ver qué Profe, está significa. compartiendo. Ah, sí, espérame que ahorita cuando se fue, se perdió Ahí. Entonces, les decía que brinda confiabilidad y control de flujo. Tenemos tres operaciones básicas que ya la había mencionado. Una, la parte de tracking. Vamos a ponerle acá. Ya aquí vamos a tener tres operaciones que hace la capa de transporte utilizando TCP. La parte de tracking o seguimiento. Escuchen bien, cuando lean la palabra tracking es seguimiento, ¿oyeron? El seguimiento, ¿cómo lo hace? Obviamente lo hace con algo llamado número de secuencia. ¿Ya? El número de secuencia a mí me garantiza saber el número que tiene el segmento. Por ejemplo, yo le puedo decir segmento 1, segmento 2 y así van. Ya, ese es un número de secuencia. Ahora, ¿qué más me permite TCP? Me permite también o tiene algo llamado acuse de recibo. ¿Qué significa? Garantiza que la información llegó, ¿ya? Que la información llegó. ¿Llegó a dónde? Al destino, obviamente, ¿ya? ¿Qué pasa si un segmento se perdió? Si un segmento se pierde y no hay acuse, obviamente, ¿cómo sé que se perdió? Porque no hay acuse. ¿Qué creen que va a pasar? Se retransmite. ¿Ya? Si un segmento se pierde, significa que no hay acuse de que el otro extremo haya recibido ese segmento, entonces se retransmite todo la información, no solamente el segmento. Escuchen bien, solamente el segmento que no llegó. ¿Ya? Estamos, y es una gran ventaja, porque el hecho de transmitir la información dividida, si es el caso que solo una pequeña parte de esa información se perdió y se está usando TCP, no se va a volver a solicitar toda la información, sino solamente la parte que se perdió, el segmento, ¿ya? Entonces, además de tener el seguimiento y mediante el número de secuencia, eso permite también esto, miren, de que la información no llegue desordenada mediante el número de secuencia. ¿Ya? Ahora, este que no es menos importante es la parte del control de flujo. ¿Control de flujo qué es? Capacidad de envío, ¿ya? De datos. Capacidad de envío de datos. Miren bien lo que dice acá. Miren, hasta se los voy a poner abajo. Enviar data en una tasa eficiente que es aceptada por el receptor. Entonces, si ahorita lo estoy redactando con otras palabras. Dice, capacidad de envío de datos que puede soportar el receptor. Capacidad de envío
de datos que puede soportar el receptor. ¿Quién se va a encargar de eso? La capa de transporte, usando TCP. TCP le va a indicar a la computadora, al equipo, cuánto es la capacidad que el receptor puede admitir. Pregunto, ¿por qué yo garantizo cuánto es lo que el receptor puede admitir? ¿Por qué? Supongo que porque si se envía más de lo que pueda admitir, se hace cuello de botella. Exacto. Y si se hace cuello de botella, es posible que se pierda la información o se dañe. Entonces yo prefiero garantizar enviarle lo necesario al receptor, no generar cuellos de botella, evitar de que se dañe la información o que se pierda. ¿Entendieron eso, muchachos? Lo que GV acaba de decir. Yo sí. Miren, eso es muy, muy importante acá. ¿Ya? No crean que las redes de computadoras o incluso que toda la comunicación en toda la parte de datos de todas las distintas áreas que existen allá afuera se hace a la pura bulla, no. Siempre tiene que haber un mecanismo para que se haga una buena administración en el envío de datos. ¿Ya? Estamos. Y pasa en la vida real. Si ustedes se van a la calle, van a ver que hay semáforos, van a ver que hay señalización para bajar la velocidad, para incluso decirle que el camino tal vez se va a poner más estrecho, ¿ya? Porque le tiene que preparar al que está manejando de que tiene que desacelerar, de que tiene que cambiarse de carril, ¿ya? Todo eso. O incluso, si ya sabemos que la pista es demasiado pequeña, ustedes van a ver que hay un montón de cuello de botella y en carretera Masaya y la gente que lo que hace, trata de salir lo más temprano posible para evitar ese cuello de botella, ¿ya? Entonces pasa lo mismo igual acá. Si yo ya sé que el medio tiene una capacidad y que el receptor tiene esa capacidad, yo tengo que saber cuánto enviar, ¿ya? Estamos. Y hasta yo le puse el ejemplo de eso, que de la señora que contrató 100 megas de velocidad, ya a esa señora le llegaba fibra, ya. Era un buen medio, era una buena velocidad, pero el equipo en el otro extremo tenía una tecnología limitada, era creo que fase Ethernet, ya, y entonces ella quería una velocidad para todos los dispositivos, pero el que estaba en medio estaba ocasionando el cuello de botella. ¿Ya? Entonces, en ese caso, eso se llama control de flujo, la capacidad de envío de datos que puede soportar el receptor. Y habla del término acá, rate. ¿Qué significa rate? Tasa. ¿Por qué creen que mencionan esa palabra? Tasa. Supongo que para enviar la cantidad de datos específicos en el medio. Pregunto, ¿es específico, así como lo dice José? ¿Entendieron la pregunta o no? Vamos a ver, a veces yo no miro los mensajes. Dice tasa óptima. Ya.
Voy, este Gerald anda. Oye, era al apagar la cámara. Anda de turista. Ah, la profe lo siento. Tranquilo, hombre, tranquilo. Ya vieron, pero Gerald se preocupa o va caminando y va escuchando. Esperemos que no ande de farándula. Bueno, bueno, ya me conecto. Ya llego. Ok. Entonces, como decía, la tasa es un número pues que tenemos que garantizar, ¿oyeron? Ya, no creo que sea la tasa óptima porque se van a dar cuenta que acá el protocolo TCP va a estar testeando, va a estar probando. Ya, no es que es un número fijo, él va a estar probando. Ya, él va a estar probando hasta poder encontrar lo que el receptor puede soportar. Y es variable también. Ya, entonces ahí se van a dar cuenta cuando miremos más en detalle de TCP que eso es variable. Ok, ya miramos ciertas características de TCP. Es confiable, garantiza la comunicación de extremo a extremo, hay acuse, hay control de flujo. Ahora miremos UDP. UDP dice que provee funciones básicas, ya, para la entrega. Es igualito que TCP, le entrega, ya. Pero dice que acá el procesamiento es menor, ya. Acá dice que es un protocolo no orientado a conexiones. Cuando ustedes lean algo así que no está orientado a conexión, es que el protocolo no garantiza que el otro extremo le haya llegado la información. Por eso es que no está orientado a la conexión. UDP no solicita acuse, ¿ya? Entonces, por eso, no orientado a la conexión significa que él no solicita acuse, acuse de recibo, ¿ya? Dice que hace el mejor esfuerzo, ¿ya? ¿Y a qué se refiere también eso? De que no, también no pide acuse. Él solamente envía la data. Envía la data. Por eso es que acá hay muchos memes que hacen eso. Ya les voy a enseñar los memes que le hacen a TCP y a UDP. Miremos acá los memes que le hacen. Miren acá. TCP y UDP. ¿Por qué creen que pone una mujer bebiendo agua en una botella? Mientras que UDP, un hombre echándose agua en toda la cara. Porque TCP dice que aquí garantiza lo necesario, mientras que UDP es un desperdicio. Miremos este de acá. Una mujer cuidando a su bebé, que ahí es, el bebé es la data. Entonces, en ese caso dice que TCP genera confianza. Ya, cuida la información. Pero miren el de abajo, otra mujer tirando el bebé y le vale. ¿Por qué? Porque UDP así es. Él no hace nada. No, no pide un acuse, no cuida que la información llegue, solamente lo envía. Tomá. Ya. Veamos otro meme. Ok, aquí, miren. Bueno, este es muy dañino, creo. Acá ponen una bomba bien diseñada, miren. Creo que es una bomba. Este meme es bien dañino. Ponen una bomba bien diseñada en un sobre, miren. Está bien, bien diseñada. La disimula bien. Mientras que UDP, miren, es un bombardero que, miren cuántas bombas está tirando, un montón. ¿Le importa si dio o no dio? No, solamente las dejó caer. Ya vamos a ver otro meme.
No, ese no se entiende. Igual pasa acá, miren así. El que envía se lo da en sus manos al receptor, mientras que el que envía le vale, le envía la data, ya, le envía la data. Vamos a ver si hay otro meme, no hay otro meme. Vamos a ver este. No, bueno, ahí no. Ah, este también, miren, el de SSH y eso. Entonces, si ustedes se fijan, esa es la gran diferencia de TCP y UDP. TCP garantiza confiabilidad, garantiza entrega, hay acuse y todo lo demás. TCP sí podemos decir que es un protocolo orientado a la conexión, mientras que UDP es todo lo contrario a TCP. No garantiza confiabilidad, no hay acuse, es un protocolo no orientado a la conexión, le vale que si el otro extremo le llegó la información, ya. Te van a decir, ¿por qué entonces existe un protocolo que le vale todo? Fácil. Ese protocolo comparado con TCP es súper liviano, ¿ya? Súper liviano. ¿En qué sentido? En que si yo voy a enviar la información, no va a ocupar mucho espacio en el medio, el encabezado UDP. Ajá, pero si no me garantiza confiabilidad ni nada, ¿para qué tipo de aplicaciones yo lo utilizo? Fácil. Para aplicaciones donde tal vez no necesito enviar mucha data o no espero un nivel de confianza bastante alto. Doy un ejemplo. Cuando la computadora solicita una dirección IP, lo hace mediante el protocolo de HCP. El protocolo de HCP es un protocolo de la capa de aplicación. Él se tiene que encapsular en un protocolo de la capa de transporte. ¿En cuál creen que lo hace? En UDP, ¿ya? Entonces el DHCP se encapsula en UDP. Otro protocolo de la capa de aplicación que se encapsula en UDP, ¿cuál puede ser? Que tal vez no necesito mucha información y no es tan crucial el DNS. Cuando ustedes entran al navegador, ¿ya? Y hacen www, por ejemplo, gmail.com, ¿ya? Si su máquina es primera vez que va a hacer la parte de la búsqueda del DNS de gmail.com, eso se tiene que encapsular en algo, en UDP. Y son información que no es mucha data que se solicita. Otro ejemplo, eh, el streaming, el streaming de video, las llamadas telefónicas, aunque ustedes no lo crean, también se envía en UDP. Te van a decir, pero profesor, el video es importante. Pero si es streaming en vivo y en tiempo real, la idea es que el video llegue casi instantáneo. Entonces yo prefiero mejor enviarlo vía UDP, ¿ya? Y yo sé que el video va a estar llegando. Profesor, pero dice que si hay fallo, él no reenvía nada. Sí, pero si se supone que tu conexión es buena, que tus equipos están bien configurados, que tu proveedor es bueno y todo lo demás, ¿por qué va a haber problemas, tantos problemas? No tiene que haber muchos problemas, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo podría utilizar UDP en el caso de streaming. Profesor, pero si en verdad yo quiero garantizar confiabilidad, ¿se puede vía TCP? Sí, no hay ningún problema. Se van a dar cuenta que algunos servicios se pueden transportar ya sea en TCP o UDP. Doy una analogía. Es como cuando ustedes vienen de su casa a la uni. Tienen la opción o de venirse en bus, ya sabemos cómo están los buses de Managua, ya desbaratados, ya. O
venirse en un auto privado. ¿Qué significa? Que alguien los venga a dejar. ¿Qué prefieren? Venirse en el auto que viene con aire, ya no está desmalmatado, viene más rápido que el bus, ¿ya? Entonces, ahí está la opción de escoger si se quieren venir por el bus o por el auto. Pasa lo mismo con los servicios acá. Si ustedes quieren garantizar confiabilidad, me voy con TCP. Si ustedes quieren garantizar velocidad y poco y más pequeño el encabezado, UDP. Preguntas, muchachos, por el momento, preguntas. Yo tengo una, profe. Entonces, prácticamente en las aplicaciones en tiempo real siempre se va a transmitir en UDP en vez de la otra. Así es, así es. Por eso es que lo que es video se transmite en UDP. Ahora, no significa que UDP por transmitirse, por no tener nada de acuse y eso, no significa que él sea malo. Él puede ser bueno, como les digo, pero ¿a quién le voy a delegar esas funciones que tal vez UDP no tiene? ¿Cuáles funciones? Las de acuse, la de reenvío, cosas así. Le va a tocar a la capa de aplicación tomar esas funciones. ¿Cómo es eso, profesor? Imagínense ustedes que yo soy programador. Supónganse que yo soy programador y ustedes me están contratando a mí y me dicen, mira, necesito una aplicación en el celular que transmita todos los videos, por ejemplo, eh, de los shows o de los eventos que haga mi empresa. Ok, voy a hacer una especie de aplicación como que fuese de televisión que va a transmitir todos los eventos que haga la empresa de fulano. Tengo dos opciones, o lo envío vía TCP o lo envío vía UDP. Si yo lo envío vía TCP, va a pasar algo. La persona que instale esa aplicación y que quiera ver el evento que está haciendo la empresa, va a tener una especie como, ¿han visto YouTube que a veces hace buffer? ¿Han visto así como YouTube está esperando a que se cargue un poco? ¿Lo han visto? Eso es que está esperando ahí que la información llegue y poderla brindar al usuario, ¿ya? Eso es la parte del buffering y la parte que maneja TCP de estar esperando hasta que la información llegue, ¿ya? Pero si es UDP, él va a mostrar el video casi instantáneo, posiblemente con la calidad un poco mala, ¿ya? Si es el caso que tal vez esté en pésimas condiciones la conexión, pero lo va a tratar de ver el video, ¿ya? Y incluso se puede notar cierto cambio en el audio. ¿Por qué? Porque el audio llega primero antes que el video. Entonces se van a escuchar a veces que las voces están primero y que después el video, ¿ya? Pero se garantiza que se logre llegar el video, ¿ya? Sin ningún problema. A veces ni nosotros notamos el cambio. Por ejemplo, cuando vemos una película doblada, ni notamos el cambio de los movimientos de la boca. Entonces pasa lo mismo con el video, ni notamos los cambios, ¿ya? Entonces en ese caso UDP va a estar enviando toda esa información, pero de forma más rápida. Ahora, si en verdad yo como programador quiero que no haya problemas con eso, yo tengo que hacer la aplicación de tal forma de crear algún mecanismo que UDP garantice, por ejemplo, la parte de buffering.
la parte que está almacenando. Entonces yo le puedo decir, yo como desarrollador puedo hacer que la aplicación tome un espacio en el celular o donde esté instalada la aplicación y que él vaya ahí guardando la data que UDP está llegando. Y después de cierto tiempo que yo almacene cierta información, se la muestro al usuario. Y así el video no se va a ver todo feo. El audio no va a llegar feo. ¿Ya? Pero eso ya lo estoy delegando ¿a quién? A la capa de aplicación, ya no a la capa de transporte. ¿Ya? Entonces, miremos acá, dice, las diferencias son estas. TCP confiable, TCP Ayacuse, TCP reenvía la data perdida, hace entrega en orden, secuenciado. Obviamente, como TCP es confiable, tiene que esperar que el otro extremo dé un acuse, entonces ahí él tarda un poco más. Mientras que UDP dice es rápido, bajo procesamiento, obviamente, porque el equipo no va a estar procesando hasta que le llegue todo, sino que a medida llega la información, ya la va mostrando al usuario. No requiere de acuse, no envía data perdida y entrega la data a como le llegó. Ya, a como le llegó. Entonces, ahí es que ustedes van a depender, dependiendo de qué aplicación tengan ustedes, si van a utilizar TCP o UDP. Pero sépanlo, en todo lo que es navegación web, todo es TCP. Ya, te van a decir, profesor, pero en mi navegador llega, carga una imagen y tarda en cargar. No es que lo están haciendo vía UDP, sino que están haciéndolo vía TCP, pero el TCP está garantizando de que en verdad está solicitando la información y hasta que le llega todo, te los muestra a vos. Ok, preguntas. No, maestro, todo claro de mi parte. Ok. Estas son características que ya lo he hablado. Establece la sesión, significa que está orientado a la conexión. Asegura confiabilidad. Entrega y control de flujo. Miremos el encabezado TCP. Miren acá, ya por fin nos muestran el bendito encabezado. Tenemos igualito como en la capa de red, dos campos que dicen puerto de origen, puerto de destino. Esto es similar como a la capa de red que teníamos dirección IP de origen, dirección IP de destino. Aquí estamos iguales, solamente que aquí ya no son direcciones, son puertos. Ya llevamos tres capas que tienen lo mismo, casi similar. La capa de enlace de datos teníamos dirección MAC de origen, dirección MAC de destino. La capa de red teníamos dirección IP de origen, dirección IP de destino. La capa de transporte tenemos puerto de origen, puerto de destino. Entonces, dice que esos son 16 bits. Acá, número de secuencia. Este es el número que obviamente se le está asignando al segmento. Número de acuse. Acá es el acuse que va a tener cada segmento. Tamaño del encabezado. Me va a indicar cuánto pesa todo el encabezado. Reservado, obviamente, es un campo que va a estar reservado para ciertas funcionalidades. Bit de control. Ahí vamos a ver que estos son unas banderas. Las banderas son unos bits que se ponen en 1 o se ponen en 0 dependiendo de ciertas funciones. Esas banderas es lo que nosotros le llamamos flags. ¿Ya? Los que, por ejemplo, ya han visto programación o incluso han visto la clase de máquinas computadoras, se van a dar cuenta que eso de flags son ciertos bits que se habilitan cuando alguna operación indicó algo. Ya aquí también va a ser lo mismo. El checksum dijimos que para verificar fallos, pero acá hay que tener cuidado.
Vuelvo y repito, aquí este fallo no es saber si está fallando, si se falló en la transmisión, no. Este fallo es para saber si llegó o no llegó el segmento. Si no llegó el segmento, lo manda a pedir. ¿Ya? Tenemos el campo window o ventana, que este window sí tiene que ver con el control de flujo. Cada cuánto el receptor es lo que él puede admitir, lo que estábamos hablando de control de flujo. Urgente, un campo para indicar el nivel de urgencia. Opciones, que este es opcional, ¿ya? Y acá viene la data, ¿ya? Todo este campo anda entre los 40 bytes, por ahí anda, total. Y la data, ya dijimos que máximo eran 1500 en total, que era todito. Pero ese 1500 puede variar, ¿oyeron? Hablando de Ethernet. Bueno, aquí está la tabla que está hablando lo mismo que ya hablé. Dentro de TCP dice qué es lo que podemos tener. Miren, está HTTP, que es navegación web, FTP, SMTP, SSH. No crean que estos son los únicos protocolos de la capa aplicación que viajan en TCP, no. Hay un montón de protocolos que viajan usando TCP. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, provee confiabilidad, control de flujo, secuenciamiento, seguimiento también, tracking. Todo eso provee TCP. Por eso es que todo el mundo prefiere TCP. UDP se utiliza más cuando queremos rapidez. ¿Ya? Y miren acá el encabezado, miren, chiquitito, solo 4 campos. Por eso les decía, es liviano. Puerto de origen, puerto de destino, tamaño y checksum. Este checksum no verifica si, este checksum no verifica si llegó o no llegó el segmento. Este checksum es del encabezado, si llegó bien el encabezado o si no llegó bien. Y su tamaño del encabezado son 8 bytes. Comparados con los 40 bytes que tiene el TCP, este es súper pequeño. Pregunta, a ver, dígame una aplicación que utilizaría pocos bits de data. A ver, alguien que me diga alguna aplicación, algún servicio de los que yo ya mencioné. Yo ya mencioné DNS, DHCP. Dígame otra. A ver, alguien que me diga alguna aplicación. Las de ubicación. ¿Cómo? Ah, Las de ¿cómo es ubicación. su ubicación? O sea, por ejemplo, las aplicaciones como Waves, Google Maps, para querer ir a otro lado, tal vez. Fíjate que está excelente ese ejemplo. Puede hacer, puede hacer. Si yo, por ejemplo, quiero compartir mi ubicación desde la aplicación, sí, puede hacer que viaje vía UDP. Ya, recordemos que la ubicación no es mucho, ya, no es mucha información. Lo que tal vez sí utiliza bastante es que si la aplicación, por ejemplo, ya te brinda información de un negocio,
porque recordemos que en esas aplicaciones hasta te salen el mapa y dónde está. Sí, sí, yo me Ya, refiero, entonces, por ejemplo, a las aplicaciones, por ejemplo, si yo quiero ir de aquí a Masaya, la que te tiran la mejor ruta para llegar nada más. Usted sabe que, por ejemplo, Google Maps, cuando vos quieres ir a un lugar determinado, te tira qué hora cierra, qué hora abre, si va a un restaurante, los menús, ese tipo de cosas, o sea, brinda más información. Pero, por ejemplo, Waze solo te indica a cuántos kilómetros está y también te indica la mejor ruta, nada más, no te indica muchas cosas. sí, posiblemente sea así como puede ser vía UDP, bien puede ser. Por ejemplo, doy otra situación. Ahora que está de moda esto del Internet de las cosas, vemos que hay sensores que tal vez solamente envían bits, ¿ya? No son un montón de bytes, son bits. Y esos sensores ya se quieren conectar a Internet. Entonces, en el caso de ellos, también puede ser que pueden viajar vía UDP, ¿ya? Incluso con esto del Internet de las cosas, vino a revolucionar esto de los protocolos. ¿Por qué? Porque el problema de los protocolos de redes de computadoras es que son bien pesados, bien pesados, ¿ya? Un encabezado anda entre 20 a 40 bytes, imagínense, un encabezado, nada más, anda entre 20 a 40 bytes. Supónganse capa de aplicación, encabezado, 20 bytes. Capa de transporte, otros 20 bytes. Ya llevamos 40. Capa de red, otros 20 bytes. Ya llevamos 60. Ya. Capa de enlace de datos, otros 20. Ya llevamos 80. 80 bytes solamente en puro encabezado. Y el sensor solamente está enviando un byte. ¿Se imaginan? El pinche sensor, un byte. Tengo 80 bytes de puro encabezado, más un byte que es de la verdadera data. Eso no es óptimo, ¿ya? Eso no es óptimo. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque estoy desperdiciando eh, espacio en la transmisión, pues obviamente. Y todo lo que estoy enviando es puro encabezado. Mientras que la data es una tontera. Entonces, con esto del mundo del Internet de las cosas, eh, se contempló modificar varios protocolos existentes, ¿ya? Por eso yo les digo a varios estudiantes que ahí, en esa cosa, puede haber un tema monográfico, porque ahí se van a dar cuenta que pueden haber protocolos livianos al estilo UDP para el Internet de las cosas, que tal vez incluso yo como docente los desconozco. ¿Ya? ¿Y por qué lo desconozco? Porque tal vez los fabricantes apenas están cambiando esos protocolos, lo están adecuando. Y las tecnologías de transmisión para sensores, para ese tipo de redes de sensores, apenas están saliendo. ¿Ya? Por eso les digo, ahí puede haber un tema de monografía ahí. ¿Ya? Y estamos hablando, por ejemplo, de protocolo en la capa de transporte, protocolo en la capa de enlace de datos. Porque sépanlo, ya en el Internet de las cosas ya quedó fijo IPv6. IPv6 quedó fijo porque tiene una ventaja de que es modular. Se puede adecuar al tamaño. Ya entonces se le puede quitar ciertos campos y se hace un poco más liviano que IPv4. Entonces, en la parte de sensores, cuando se quiere comunicar en la capa de red, ya IPv6 es fijo. Pero en la capa de transporte y en la capa de enlace de datos, ahí todavía no.
Ahí puedes, ahí le serviría bastante, ya sea al electrónico o al de telecomunicación, un tema ahí de eso. Puede ser un estudio, puede ser eso. Ok, sigamos. Aplicaciones que usan UDP, miren, DHCP, DNS, SNMP. SNMP es de monitoreo, SNMP. Cuando ustedes vayan a trabajar o incluso afuera, ya en el ámbito laboral, se van a dar cuenta que todos estos equipos se monitorean, toditos. Un switch, un router, un firewall, todo se monitorea, incluso los dispositivos finales se monitorean. ¿Por qué? Porque como administrador yo necesito ver qué es lo que está pasando con los equipos. Y uno de los protocolos famosos es SNMP. Si ustedes miran un equipo y en su descripción dice que puede trabajar con SNMP, es porque sépanlo que ese equipo se puede monitorear. Se puede monitorear. ¿Y qué puedo monitorear de él? Si está encendido, si está apagado, eh, si está funcionando, si está, por ejemplo, en la computadora. Puedo monitorear el CPU, puedo monitorear la memoria, puedo incluso hasta monitorear el fan, todo eso, ¿ya? Vía SNMP. Y existen un montón de aplicaciones, por ejemplo, están Nagios, ¿ya? Nagios. Para los del IE, yo creo que este es lo que van a utilizar, Profe, creo yo. Ajá. usted pues ¿De qué? le entiende a ese. Sí le entiendo, pero no te va a ayudar. Está Nagio, no solamente Nagio existen variaciones de Nagio. Está, ¿cómo es que se llama el otro? Y ahorita lo acabo de mencionar. Ah, está Savix. Savix, sí es cierto, los muchachos. Está Cacti también. Está Cacti. Estos son variaciones de Nagio. Ya está Savix, está Cacti, está incluso Grafana también. ¿Ya? Y son buenísimos para la parte de monitoreo. Ya, no crean que solamente existe Nagio, existen un montón. Ya, y son software libre. Y permiten porque al final SNMP es un protocolo abierto. Ya, lo que sí es que tienen que ir a ver qué características tienen uno con respecto al otro y van a ver si Nagio es mejor, si Cacti es mejor o si Savix. Incluso hay otro, no me acuerdo, que se me olvidaba cuál era el otro. Mm, un estudiante me lo dijo hace poco. Bueno, no me acuerdo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, no, pues eran esos mismos. Eran esos mismos. Pero yo sé que hay otro. En la uni se utiliza Nagio. El problema de Nagio es que, no sé, yo creo que como que no lo han actualizado mucho, pero los nuevos, como los que mencioné, vienen con otras funcionalidades que están geniales. Entonces, podemos tener TFTP, VoIP, videoconferencia, streaming, todo eso. Entonces, miremos acá ya en detalle qué significa cada campo. Número de puerto de origen y número de puerto de destino es con lo que nosotros vamos a entablar una conversación de extremo a extremo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Bueno, aquí no lo explican muy bien en la presentación, por eso es que voy a ir a abrir una de mis presentaciones de la clase de redes para que lo miren cómo es. Lo malo de acá, no se omitieron esa imagen, la imagen está bonita, ¿no?
Acá la capa. Aquí. Veamos acá cómo es. Acá un cliente se va a comunicar con un servidor, va a hacerlo utilizando Telnet, va a hacer una conexión remota hacia el equipo, pero obviamente ese protocolo, a pesar de que sea de la capa de aplicación, él que, él tiene que tener la parte de transporte, ¿ya? Entonces, él va a utilizar uno de los protocolos de la capa de transporte. El puerto de Telnet para poder comunicar es el 23. Entonces, miremos cómo funciona acá. El cliente tiene que tener dos puertos, puerto de origen y puerto de destino. El puerto de destino, como va a ser Telnet, va a ser el 23. El puerto de origen, ese número es aleatorio. Ese número es aleatorio. Lo genera el sistema operativo. Escuchen bien, lo genera el sistema operativo. ¿Ya? Este es hablando del cliente al servidor. Así lo tienen. 1028 al 23. Obviamente el servidor va a responder. Esta es la respuesta del servidor al cliente. Y el servidor lo que hace es cambiar los papeles. El puerto de destino del que era el 23 acá, ahora lo pone como puerto de origen. Y el puerto de destino de acá, que era el puerto de origen 1028, ahora lo pone como que si fuera de destino. Cambia los papeles, pues por así decirlo. El 23 que aquí era el cliente del servidor, que era de destino, pasa a ser de origen. Y el de origen de al otro lado pasa a ser de destino. Te van a decir, ¿por qué hace eso? Porque el servidor lo que hace, hay un cliente que me quiere entablar comunicación y me está abriendo el puerto 1028. Yo ya sé que cuando yo le responda, yo voy a utilizar como puerto de destino el 1028 para que el cliente, él sepa que cuando él esté escuchando una comunicación en el puerto 23 y sepa de quién es la comunicación, vea el 1028. En pocas palabras, así queda. El cliente acá el de origen es 1028, el de destino es 23 y aquí cambia. El de origen es el 23 y el de destino es el 1028. Y él hace el match. Miren, 1028 con 1028 estamos hablando que es una sesión. Y 23 con 23 es porque estamos estableciendo comunicación con el puerto 23 que es Telnet. ¿Ya? Así es que ellos entablan comunicación mediante la comunicación, ¿me entienden? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Voy a dar otro ejemplo de ese. Vamos a dar otro ejemplo para que lo miren. Por ejemplo, ¿cómo le hace el navegador web? Escuchen bien, ¿cómo le hace el navegador web? Que ya sabemos que es el puerto 80. Poder tener múltiples pestañas. Ya, como esto, miren. Yo ahorita tengo el Chrome y tengo un montón de pestañas. Pero ¿cómo le hace el navegador para que las distintas pestañas puedan identificar la información que le llega? Por ejemplo, aquí tengo una de YouTube, aquí, y está reproduciendo un video, pero aquí tengo Wikipedia.
¿Cómo le hace la computadora para detectar la información que viene de Wikipedia y enviarla a esa pestaña? Y la información que envía de YouTube, enviarla a la otra pestaña. Espérenme 5 minutos. Ok, disculpe. Entonces, ¿cómo le hace entonces el navegador? Fácil. Ya lo vamos a ver con la presentación. Lo hace de esta manera, miren. Supónganse que aquí, bueno, aquí me lo están poniendo como dos navegadores, pero es lo mismo, es la misma secuencia. Puede ser dos navegadores distintos, dos ventanas, pues, o dos pestañas, o incluso dos navegadores, igual. Es casi lo mismo. Cuando usted abre en una pestaña, por ejemplo, que yo entre, no sé, a la página de la uni, ahí pone, me crea un puerto, 49.888. Ese es el de origen. Abro otra ventana o otra pestaña, incluso hasta puede ser el mismo sitio web. Lo que hace el sistema operativo es crear otro puerto aleatorio, 49.890. Yo ya tengo dos, miren. Esos dos van a generar información para entablar una comunicación con el servidor. Al final el servidor va, el de destino, ¿cuál es? El 80. Entonces, ya sabe el servidor que él le tiene que responder a alguien, pero con el número de puerto 49.888. Esa es una sesión, una comunicación. Y también ya sabe el servidor que le tiene que responder a otro con el 49.890. Entonces, al final el que hace la diferencia no es el 80, es el otro puerto, el de origen. ¿Ya lo vieron? Es aleatorio, pero no tienen que ser idénticos. Entonces, es así como logra el navegador web identificar qué información viene a una ventana y qué información viene a otra ventana, o si nosotros lo vemos así, qué información viene a una pestaña y qué información viene a otra pestaña. ¿Ya? Porque al final, cuando el servidor responde, él envía a su respectivo número. ¿Estamos? Entonces, es así como lo hace. Si yo tuviera, por ejemplo, el Chrome y el Opera abierto, también lo logra diferenciar porque el que asigna el número de puertos es el sistema operativo. Ya, entonces el sistema operativo está asignando números distintos. Ya, y es así que el otro extremo logra diferenciar. ¿Me entendieron, muchachos? Profesor, una pequeña consulta. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si por ejemplo, en el caso que ahorita que usted puso, que usted tiene abierto Opera y Chrome, el servidor no tiene nada que ver con la asignación del número de puerto, entonces. No, es el host, el primerito, el primero que quiere establecer la comunicación, él es el que tiene el mando de la asignación del puerto aleatorio. Si es el caso, por ejemplo, que el servidor me envió a mí una solicitud, él es el que tiene el control. Pero más bien él ya no sería servidor, él sería el cliente. Y yo que le estoy respondiendo ya no sería cliente, sería servidor. Ya cambian los papeles. ¿Me entienden? Entonces,
Por eso es que dice que la capa de transporte, eso es lo que hace, darle seguimiento a las comunicaciones. Por eso es que ustedes pueden, por ejemplo, navegar utilizando algún navegador. Pueden estar escuchando música con alguna aplicación tipo Spotify. Pueden estar jugando en línea porque también tienen alguna aplicación del juego en línea. Pueden estar haciendo cualquier otra cosa que se conecte a internet porque sépanlo, lo que hace la diferencia es el puerto. Ese uno, hablando en la capa de transporte. Y lo otro que hace la diferencia es la dirección IP, ¿ya? Porque te van a decir, profesor, pero en una red, ¿cómo sabe diferenciar? Por ejemplo, si yo en mi casa está conectado mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, y tal vez todos estamos viendo YouTube, y tal vez el sistema operativo del celular de mi hermana, y el de mi computadora, el de mi papá, el de mi mamá, por alguna casualidad de la vida generaron el mismo número de puerto de origen, 49.888. Supóngase que todos generaron el mismo puerto. ¿Cómo hace para diferenciarse? Fácil. La computadora de tu mamá, de tu papá, el celular de tu hermana y tu computadora tienen distintas direcciones IP. Entonces ya ahí escalamos a la otra capa, que es la capa de red, y esa es otra forma de diferenciar. Y si nos vamos a la capa de enlace de datos, escalamos ¿a dónde? A la dirección MAC. ¿Ya? Es mentira que todos los dispositivos van a tener el mismo IP y la misma dirección MAC. ¿Ya? Entonces así se logra diferenciar. ¿Me entienden? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, profe, yo tengo una ahorita que me acaba de ocurrir. Es posible que tal vez, por ejemplo, si mi hermana tiene un iPhone, yo tengo un celular Samsung, mi papá está en su computadora, ¿pueden generar el mismo puerto, los Sí, sistemas operativos diferentes? sí, sí. Pueden generar el mismo puerto. No hay ningún problema. Por eso te decía, lo que va a diferenciar después es eso, la dirección IP. Aunque el sistema sea diferente, puede pasar esa probabilidad entonces. Puede ser, puede pasar. Difícilmente que pase, porque obviamente entre los fabricantes ellos se comunican. ¿Qué significa? Que puede haber que el sistema operativo del iPhone diga, nosotros vamos a generar el aleatorio de tal número a tal número. Y después diga Microsoft, yo voy a generar el aleatorio de tal número a tal número, distinto. ¿Ya? Entonces ya ellos por lo menos ya están hablando de que de distintos rangos de números ellos lo van a generar. ¿Ya? Entonces no hay problema en eso porque al final lo que hace la diferencia es la dirección IP y la dirección IP y la dirección MAC. ¿Me entiendes? Sí, profesor, gracias. Ok. Así es que logra la capa de transporte ver qué comunicación se está dando, ¿oyeron? Mediante el puerto. ¿Ya? Ahora, el que es importante, a pesar de que ya se generó aleatorio y que con este se le da seguimiento, es importante este porque este es el que determina qué servicio va a estar usando. ¿Qué significa? El 80 ya sabemos que es navegación web, el 23 ya sabemos que es telnet. Entonces, en nuestra computadora nadie más debe estar escuchando este. Lo único que deben de estar escuchando este son las aplicaciones web, en este caso el navegador web, ¿ya? O alguna aplicación que tal vez tenga integrado un navegador, pero nada más. ¿Por qué se los digo? Porque, por ejemplo, eh, si nosotros queremos montar, alojar un sitio web y yo instalo Apache,
el Apache está escuchando el 80, ¿ya? Igualito como el navegador web, pero obviamente él va a poder diferenciar porque él va a servir como servidor, no como cliente, ¿ya? Entonces él no va a ver, no va a generar conflicto. Pero habemos otras aplicaciones que si alguien más está escuchando ese puerto va a generar conflicto. No sé si alguien de ustedes ha tenido esa situación que instala tal vez algún programa, algún servicio y les manda un problema diciendo alguna aplicación ya está escuchando este puerto. ¿Nadie le ha pasado eso? A ver, nadie. A veces cuando se instala, ¿saben qué tipo de aplicaciones? Por ejemplo, los que virtualizan. Los que virtualizan. El VMware, VirtualBox, todo eso. Ya. Eso es fijo eso es fijo que hay un problema con ese tipo de cosas, que tal vez un puerto esté escuchando a otro. Y se podría ver y determinar qué puerto es el que está escuchando. Ahí se van a dar cuenta más adelante. Sigamos avanzando. Entonces, eso es lo que le quería enseñar cuando es el puerto. La presentación de Cisco no lo tiene. Si quieren, se las paso la mía y ahí para que lo vean. Está bien, bro. Ok, ahora, hablando de la capa de transporte, por eso yo les decía que lo ideal es que vemos la parte de los puertos, pero hay aplicaciones que para garantizar de que la comunicación se den bien, ellos asocian dos cosas importantes, el puerto y la dirección IP. La combinación de las dos, el puerto y la dirección IP, es lo que nosotros le llamamos socket, ¿ya? Eso es un socket, ¿oyeron? Cuando hay un puerto y se asocia a una dirección IP, eso se llama socket. Ya, los que por ejemplo son programadores y quieren asociar a un cliente, ya pueden hacer eso, asociarlo mediante un socket. Ya, dice que el socket habilita múltiples procesos corriendo en un cliente para distinguir de cada uno. Ya, entonces yo puedo decirle a un cliente, mira, yo te voy a asociar un socket que es un IP y un determinado puerto. Ya. Entonces, cuando lean en alguna bibliografía socket, es la unión de una dirección IP con un puerto. La asociación, no puedo decir unión, es la asociación. ¿Ya? Ahora, dentro de los puertos tenemos clasificaciones. El máximo número que yo puedo tener de puertos son 65.535. Ese es el máximo número que existen. 65.535. Pero están divididos en tres categorías. Los puertos bien conocidos, que son del 0 al 1023, dice que estos son reservados para uso común o servicios populares. Si ustedes se fijan, entre 0 y 1023 tenemos casi todos los protocolos. Por ejemplo, el 23 que es Telnet, el 80 que es el HTTP, el 443 que es el HTTPS, el 20 o el 21 que es FTP, ¿ya? Todo eso son acá puertos bien conocidos, ¿ya? Que son fáciles de identificar. Después vienen los puertos registrados. Dice que son del 1024 al 49.151. Dice que estos puertos ya son asignados por IANA. ¿Se acuerdan? IANA era el organismo internacional que miraba
por la parte numérica de Internet. ¿Qué significa? Ahí mira por lo de las direcciones IP y ahorita que estamos viendo por los números de puerto. Entonces, Yana se encarga de asignar un puerto registrado a un proceso o aplicación. ¿Cómo es eso? Antes de que existiera WhatsApp, el que hizo WhatsApp o la empresa que hizo WhatsApp, para poder hacer que la aplicación pudiera comunicarse de extremo a extremo, le tuvo que ir a solicitar a Yana un número de puerto. Y Ana obviamente le asigna un puerto de los registrados y ya con eso logra poder comunicarse WhatsApp. Si WhatsApp utiliza un puerto sin darlo a comunicar a Yana, hay un problema. Puede ser demandada. ¿Por qué? Porque si si WhatsApp utiliza un puerto que tal vez ya está asignado a otra aplicación, la pueden demandar o puede generar conflicto. ¿Ya? Y ahí dan un ejemplo. Cisco dice que tiene el puerto 1812 para lo que es la parte de autenticación de un servidor radios. Y ustedes pueden investigar. Por ejemplo, vamos a poner WhatsApp. Quiero saber cuáles son los puertos de WhatsApp. Ahí está, miren. Dice, WhatsApp usa los siguientes puertos. En el caso de TCP utiliza el 5222, 5223, 5228 y 524. Te van a decir, ¿por qué tantos puertos, profesor? Por si da problema uno, puede bien comunicarse con el 5223 o con el 5228 o el 524. O incluso puede diferenciarlo. ¿Cómo es eso? La parte de texto, de chat, puede utilizar el 5222. Para la parte de audio, puede utilizar el 5223. Para el caso de videollamada, puede utilizar el 5228. Ya, eso va a depender de la empresa o de los desarrolladores cuál utilizar. Dice que puede utilizar UDP 3478. Posiblemente el 3478 sea para el de los audio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente en el caso de audio no hay problema. Se van a dar cuenta que en el caso de audio no es mucha información que se utiliza. Entonces, no es crucial tener un audio tan así en detalle. ¿Ya? Además de que si estudian un poco cómo se envían los audios, se van a dar cuenta que los protocolos aprovechan ciertas características. Por ejemplo, los momentos de silencio. Cuando yo me pauso de hablar, el protocolo identifica esa pausa y no está enviando nada. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, se vuelven administradores, escuchen bien, si ustedes se vuelven administradores de una empresa y dicen, no, esta gente mucho pasa pegada al WhatsApp, ustedes vienen de dañino, van al firewall y bloquean toditos los puertos de WhatsApp. Miren todos estos. Y listo, ya la gente deja de fregar. Ya nadie está chateando, ya nadie está enviando audio, ya nadie está haciendo videollamada, nada. ¿Estamos? Igual, por ejemplo, Telegram puede tener otros puertos, vamos a ver. Profe, eso es lo que Ajá. estaba buscando, no hallaba. Solo me salió un 80 TCP y 80 HTTP, pero no sé. No, pero es que cuando dicen 80 son sus versiones web. Ya, por ejemplo, si yo abro el WhatsApp web, ya no se está comunicando con los puertos que les puse, sino se está comunicando con el puerto 80. Desde que yo ya utilizo el navegador web, él ya utiliza el 80. ¿Estamos? Él ya utiliza el 80. Entonces ahí la aplicación, en este caso WhatsApp o Telegram, están utilizando su versión web. ¿Ya? Si ustedes quieren ver o quieren asociar algo distinto al 80, lo tendrían que poner de esta manera. Miren,
Por ejemplo, aquí, este es un servicio que me da este sitio web que si dice Servitecanic y no está en el 80, me asignaron ese puerto 65.534. Pero si ustedes se fijan, le pongo el dominio, 2 puntos y el puerto. ¿Por qué? Porque no me voy al sitio web, sino que me voy a un sistema de ellos. Ya me voy a un sistema de ellos. ¿Ya? Entonces aquí yo estoy obligando al navegador que cuando me genere la solicitud no lo envíe en el 80, lo envíe al 65.534. ¿Ya? Entonces cuando ustedes abren por ejemplo, la parte web de WhatsApp o de Telegram desde el navegador, sepan lo que no están usando los puertos normales, sino que el 80. Ya. Vamos a ver, voy a decir que Telegram no tiene. Sí debe de tener. Solamente que tal vez no Sí, lo no me deben de salió, pues. proporcionar. Pero si uno lo busca, ahí debe de salir. Ya. Mm. Esa es otra cosa también. Las aplicaciones no necesariamente tienen que estar teniendo un puerto. Bueno, tal vez ustedes desconozcan de esto porque no son desarrolladores. No sé si a alguno de ustedes le ha gustado la parte de desarrollo, pero ustedes, si ustedes le preguntan a alguien, bueno, no está Luis, que hay un chavalo que los que se conecta, que él es desarrollador. En el caso de desarrollo, ustedes pueden invocar dentro de una aplicación un sistema web. No sé si me entienden. Dentro de una aplicación ustedes pueden invocar un sistema web. Entonces puede hacer que Telegram sea así. Doy un ejemplo, vamos a ver. Ay, ¿a quién podría? Vamos a ver. Eh, ¿Se han fijado ustedes que son estudiantes que tal vez, Creo no que sé sí, si les... ¿Cómo? sí tiene, sí puerto. Ahí sale un link, nada más que lo busqué en inglés y pues ya salió ya. Ahora sí tiene. No, pero es que también se lo explico de esa manera porque pasa de que tal vez Telegram sea un sistema web, pero desde la aplicación manda a llamar al sistema web. Ya, en pocas palabras, es como que la aplicación fuese un pequeño navegador. Ya, y él está mandando a llamar a la interfaz web, pero de otra forma. Les doy un ejemplo, tal vez no todo el mundo lo entienda. Ustedes saben que la Uni ahora tiene la bendita plataforma, ¿cómo es que se llama esta? La plataforma. Eleva. Muy. Ajá. Ajá, Eleva. Entonces, Eleva de la Uni es un Moodle. ¿Ya? Es un Moodle. Y la Uni no ha hecho una aplicación que diga, voy a ver mis cosas desde el celular. No. Lo que hace la Uni es recomendar la aplicación de Moodle, ¿ya? Porque Moodle tiene su aplicación, ¿ya? Esta de acá, por ejemplo, voy a abrir la de Android. Ahí está. Si ustedes instalan la de Moodle y meten las credenciales de la Uni, les va a poder permitir navegar en el sitio de Leva, pero desde la aplicación de Moodle. ¿Y qué es lo que hace Moodle? Es entrando al sitio web de Leva, jalando los datos y mostrándotelo a vos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, Moodle no es que tenga un puerto de escucha, sino que ahí está mostrándotelo como que si fuera un navegador web. ¿Ya? Por eso les digo, las aplicaciones, dependiendo de lo que ustedes estén visualizando, es que tal vez está llamando a un sistema web. Ok, sigamos entonces. No, este es de la otra.
Entonces, esos son los puertos registrados. Aquí hay que pedir permiso. Esto se paga, no crea que es gratis, esto se paga. Ya estas empresas año con año le pagan un buen dineral a la IANA por mantener eso. Si alguna otra empresa ocupa ese puerto fijo, lo van a demandar. La otra categoría, puertos dinámicos privados. Ya, dice que vienen del 49.152 al 65.535. Dice que estos puertos son efímeros. ¿Qué significa eso? Que son alternativos. Son alternativos. Yo puedo tener alternativos, ¿ya? Ya, y entonces en este caso, el cliente, este es el rango que el sistema operativo asigna para los puertos aleatorios. Ya, ese de ahí, como lo que estábamos hablando, que el sistema operativo asigna puerto aleatorio, es ese de ahí. Entonces ahí tenemos las tres categorías, puertos bien conocidos, puertos registrados y puertos dinámicos privados. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de los que ustedes podrían utilizar pueden ser puertos bien conocidos y puertos privados. Ya esto ya no. Esto se puede en ambiente de laboratorio, obviamente. Pero si ustedes, por ejemplo, son desarrolladores y quieren crear un WhatsApp 2 o no sé, un Telegram 2 o otro tipo de aplicación, ya no pueden esto. Ya, ahí sí tendrían que pagarle a Yana. Y aquí se le da varios ejemplos. Miren, se le da varios ejemplos de puertos. Dependiendo de la aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, FTP, el 20, el 21, SSH, el 22, Telnet, el 23, el SMTP, que es de correo electrónico, el 25, el DNS, el 53, el DHCP es el 67 y el 68, el 69 es TFTP, el 80 es el HTTP, el 110 es el POP3, 143 el IMAP, SNMP el 161, el HTTP seguro es el 443. ¿Dónde podemos ver las conexiones? Nosotros podemos entrar al CMD y escribir ese comando, netstat. Miren, netstat. Y ahí podemos ver, ahí, miren, ahí podemos ver. Ahora, todo lo que dicen esos 127.0.0 es localhost. Ya aquí ya empieza. Miren, por ejemplo, mi máquina está en la 192.168.212. Pero aquí, miren, aquí está. Aquí ya establecí comunicación con WhatsApp. Miren, yo tengo abierto el WhatsApp web. Miren, ahí está. Y lo estoy haciendo vía HTTPS. ¿Ya lo vieron? Aquí estoy estableciendo otro tipo de comunicación. O le sale el nombre del dominio o le sale el IP. Ya. Que son las distintas pestañas que tengo abierto, obviamente. Ok. Preguntas, por el momento, preguntas. Preguntas. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Preguntas. Profe, ahorita yo tengo una que me acaba de surgir. IANA es la única organización para poder adquirir puertos. Sí, es la única. Es la única. Porque se tiene que tener solamente una. No pueden haber varias. Ya, entonces solamente una.
¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta algo rápida. Ajá. ¿Podría haber alguna manera de que alguien de manera malintencionada pueda leer los puertos y obtener información sobre lo que se puede enviar? En el caso que usted mencionó de redes sociales como WhatsApp o Telegram. Ah, esa es una buena pregunta. Pero acá la cosa no es leer el puerto, ¿me entiendes? El puerto lo único que te va a indicar es qué es lo que, con qué se está comunicando. Por ejemplo, si yo capturo información y yo miro el 80 no es que me va a indicar qué es lo que lleva adentro. Lo único que me va a indicar que es navegación web, ¿me entendés? Eso es lo único que te indica el puerto. ¿Qué es lo que está ahí? Si es navegación web, si es, por ejemplo, un FTP, si es, por ejemplo, un correo electrónico, nada más. Más bien, el puerto te puede servir para filtrar la información. ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, como vos lo pones, soy un atacante, estoy en un punto de la empresa donde yo puedo capturar tráfico, pero a mí me interesa estafar a la gente de la empresa y me interesa conocer los correos electrónicos. Entonces yo vengo, yo ya estoy conectado a la red de la empresa y puedo filtrar. Y le digo, mira, solamente filtrame los correos electrónicos. ¿Y cómo lo filtro? Con el puerto que obviamente es de correo electrónico. Nada más. Entonces ahí me va a mostrar todita la información que tengan que ver con el correo electrónico. Ahora, no significa que yo los pueda leer. ¿Por qué? Porque ya vienen la otra capa. ¿Cuál es la otra capa? La capa de aplicación. En la capa de aplicación ya tenemos los protocolos que en verdad son de correo electrónico. Y cada protocolo de correo electrónico viene cifrado. Entonces, al final, lo que yo estoy capturando no lo voy a poder leer. Ya, no lo voy a poder leer porque viene cifrado. Por ejemplo, WhatsApp, si yo capturo información de WhatsApp, los mensajes, suponete, van a venir cifrados, no lo voy a poder leer, ¿ya? El único dispositivo que va a poder leer esa información que viene cifrada es el origen o el destino, ¿ya? Es la única manera, porque se supone que el sistema de cifrado de las aplicaciones de mensajería, lo único que pueden descifrar esa información son los extremos, nada más. Entonces nada haces con capturar tráfico cifrado. Al final no lo vas a poder leer. No estoy diciendo que sea imposible. Sí se puede. En la historia te han mostrado que siempre va a haber un chino, siempre va a haber un ruso, siempre va a haber otra persona de otro país que se le va a ingeniar y romper el protocolo de cifrado, el algoritmo de cifrado, ¿ya? Eso siempre se da en la historia. Y es por eso que cuando esa persona rompe el algoritmo perdón, de cifrado, ya ahí la empresa le va a tocar volver a crear otro o modificarlo o hacerlo más robusto. ¿Ya? ¿Estamos? Es como que pase esto. Yo ya sé que en un cajero siempre hay billete. Y ustedes van a decir, profesor, ¿y por qué nunca se roban los cajeros? Si ya sabemos que ahí hay billete. ¿Por qué? A ver, alguien que me diga, ¿por qué no la gente no se roba los cajeros? Si ya se sabe que ahí hay billete. Porque no se pone ahí, maestro. ¿Cómo? No se pone ahí, maestro. Mentira, hay lugares que están, que bien se puede. Porque Por tienen ejemplo, allá en Servigop, ahí hay una oficinita, ahí está un cajero del banco, y mentira, el guardia no está cerca, está lejos. ¿Por qué no se lo llevan? Incluso en Estados Unidos están en la calle. tienen llaves, tienen cámaras, tienen
¿Qué no tienen esos cajeros? Llave, cámara. Ah, pero suponete, venís tapado, ahora que está de moda el tapaboca y todo. El Ajá. código de la tarjeta. Ah, ¿verdad? Hay un montón de mecanismos que te impiden llegar ahí, a ese dinero, ¿sí o no? Sí. Ya, yo me puedo robar el cajero, pero esa chuchada le pesa, sépanlo. Está hecho de tal forma que pese esa chuchada. Sí. No es cualquiera que se lo va a montar en una camioneta y se lo va a llevar. Además, Ya, la ¿y información no está en texto plano. cuál? La información está en texto plano. No, estamos hablando del cajero. ¿Qué pasa si yo ya me lo llevo y me pongo a estar fregándolo ahí con mazo, con lo que sea? Profe, me No, parece usualmente que el ellos ocupan cajero de tecnología trae, militar, categoría 6, creo que es la que ocupan. Ajá. ¿Cómo que decías? me parece que el cajero trae un sensor de ubicación, algo así, que rastrea si se lo llevan del lugar, ¿no? Sí, también. No solamente el hecho exacto. Incluso yo creo que los cajeros de Estados Unidos, si alguien logra abrir sin permiso, pues, de meter las credenciales del cajero y todo, yo creo que hasta ese billete trae una tinta también de que daña los billetes. Si es el caso que no se abre de la forma normal, ¿me entienden? De que detecte, por ejemplo, de que alguien le está abriendo con fuerza o que no se metió la contraseña o la llave, entonces mancha el billete. Pasa igual como cuando se roban en internet, perdón, cuando se roban los billetes del banco, en esa bolsa. Ellos vienen con esa tinta. ¿Estamos? ¿Preguntas? Ya para terminar con este tema acá, creo que quedaríamos en un solo tema. Ahí hasta control de flujo llegaríamos. ¿Preguntas? ¿No tienen? ¿No tienen? Seguimos. Ok, miremos acá, dice. Proceso de comunicación TCP, dice. ¿Cómo es esto? Además del puerto, tenemos que saber de cómo se va a crear una comunicación de un cliente a otro. Ya, entonces, ¿cómo lo hace? Se hace mediante algo llamado handshake, ¿ya? O apretón de mano. El handshake funciona de esta manera. Son 3 mensajes los que se envían. Este es el cliente y este es el destino. El cliente quiere establecer conexión con el destino. Entonces, antes de enviar la data, el cliente tiene que haber establecido conexión. Por eso es que el protocolo TCP, vuelvo y repito, se llama un protocolo de orientado a la conexión porque garantiza que en verdad el otro extremo esté vivo. Entonces, dice que el cliente va a enviar un mensaje de tipo SYN. SYN significa sincronización. Entonces, él envía un mensaje de tipo SYN, el destino lo recibe y él va a enviar ahora otro mensaje de tipo SYN ACK. ¿Qué significa? El destino va a enviar un mensaje de sincronización y al mismo tiempo le va a dar acuse de recibo de qué? Del SYN de acá. Lo envía, el cliente lo recibe y ahora envía otro ACK. ACK del SYN ACK que el otro destino le envió. ¿Ya? Entonces, hasta que ya se dé estos 3 mensajes, ya la data se empieza a enviar. Si uno de estos 3 mensajes falla, significa que no se estableció conexión y la data no se envía. ¿Ya? Vuelvo y repito, para poder establecer conexión de un cliente hacia un destino, tiene que enviarse 3 mensajes.
el de tipo SYN, el de SYN ACK, que es el acuse, y después viene un acuse del cliente hacia el destino. Son 3. El tipo SYN, SYN ACK, y este solamente es ACK. Hasta que se dan los 3 es que ya se envía la data. Si no se da uno de ellos, no se envía nada. ¿Ya? Ahora, le vamos a meter más complejidad. ¿Qué significa? Estos 3 mensajes también envían información, por ejemplo, el número de secuencia. Entonces yo ya puedo, este segmento va a establecer comunicación para enviar la información del segmento. Al mismo tiempo que envía el SYN, envía un número de secuencia, le pone el 100. Aquí el destino recibe ese número de secuencia 100 y ahora, ¿cómo sé que ese ACK que viene del destino hacia ese cliente es el ACK correspondiente a esta comunicación? Fácil. El número de secuencia de acá le suma 1 y se lo agrega al número de ACK, 101. Este destino genera otro número de secuencia, 300. Lo envía acá, ya sabemos que envía el 300 y envía el 101. Este señor ahora toma ese número de 300 y le va a agregar un 1. Y ese es el ACK. Ahora va a ser 301. Y el ACK de acá ahora va a ser el número de secuencia de aquí. ¿Ya? O si quieren verlo de aquí también, 100, 101. ¿Ya? Entonces, así es que se da el número de secuencia. ¿Ya? Si es otro segmento, va a ser lo mismo. Número de secuencia 200, aquí 201, aquí otro número de secuencia lo genera aleatorio y lo único que aquí va a ser 201 y acá el ACK va a ser el número de secuencia de acá más 1. Y así va a estar. Se lo digo porque, por ejemplo, programas que hacen captura de tráfico, lo que hacen es que seguían con ese número de secuencia, nada más. Seguían con ese número de secuencia. Y entonces lo que hace el programa es leer todos los números de secuencia y los agrupa. ¿Me entienden? Entonces, así como inicializa la sesión, también hay un mecanismo para finalizar la sesión. Pero el problema de la finalización es que ya no son 3, son 4. ¿Ya? Este es un handshake, un apretón de mano, como cuando alguien se saluda y aprieta la mano y se saludan. Acá viene siendo similar, solamente que aquí ya no son 3 mensajes, son 4. Acá el cliente decide terminar la conexión, la sesión, y dice voy a enviar un mensaje tipo fin. El destino lo recibe, tiene que enviar un acuse, ahí está, envía el ACK, y al mismo tiempo queda también en finalizar la sesión, entonces envía un fin. Ya el cliente recibió el fin del destino, se supone que ya acordaron los dos finalizar, entonces va a enviar un ACK. Vuelvo y repito, se tienen que enviar los 4 para poder finalizar. Si no se han enviado los 4, la sesión queda abierta. ¿Ya? Queda abierta. Ahora, pregunto, ¿creen ustedes que este procedimiento de inicializar la sesión y de finalizar la sesión se podría ocupar como un ataque informático? A ver, ya para finalizar la pregunta, entonces,
¿Me escucharon? ¿Le entendieron? A ver, la pregunta. Entonces, la vuelvo a preguntar. Vamos a ver. La pregunta es esta. Si ya sabemos que TCP tiene un mecanismo para inicializar la sesión y tiene un mecanismo para finalizar la sesión, ¿consideran ustedes que eso se podría ocupar para un ataque informático? Sí, maestro. Sí se puede. ¿Y Porque, cómo sería? Ajá. porque si este protocolo para iniciar el handshake, por decir así, una persona maliciosa puede generar múltiples solicitudes de ACK, por decir así, para que pueda colapsar el- algún equipo o algo, un servidor. Exacto. Miren, esto, por ejemplo, en su momento nadie sabía cómo funcionaba, pero cuando ya se dieron cuenta los tipos de mensajes que se estaban enviando y todo eso, gente aprovechó esta situación porque dicen, ok, si el cliente envía un SYN, el destino está obligado a enviar ¿qué? Un ACK, ¿ya? Y mi cliente está obligado también a enviar otro ACK. Pero, ¿qué pasa si yo inicializo un SYN? Significa que mi equipo está esperando que yo termine, que yo reciba, perdón, un ACK del destino. Pero si ese ACK nunca llega, ¿qué pasa? Mi dispositivo va a estar de lelo esperando inicializar la sesión, ¿ya? Y mientras él esté esperando, obviamente mi equipo está ahí, no está trabajando, está ocioso, esperando que al destino que él inicialice la sesión. Ahora, esa es una nada más, pero así como dice Hamilton, si yo hago miles y miles de procesos de handshake, pero no los termino, pues no termino de enviar los tres, estoy haciendo que el servidor o que el equipo esté ahí esperando, pendiente de que se dé una conexión y puedo saturar el equipo. ¿Ya? Estamos. Es como cuando ustedes le dicen alguien le dice a ustedes, mira, te voy a llamar, estate pendiente. Y ahí pasas todo el día pendiente, esperando esa llamada y nunca se dio la llamada. ¿Ya? O peor, si te dicen, voy a llegar a tu casa, uno ni sale porque está esperando a esa persona. ¿Ya? Y está el elo uno esperando. Entonces, ahí, ese es tiempo perdido. Igual pasa con el de finalización. Supóngase de que ya el equipo, el atacante engañó y dijo, ok, te voy a enviar los tres, ya inicialicé sesión contigo, pero nunca se mata y queda ahí esperando y esperando. Ya, entonces ahí está el problema. ¿Estamos? Ese es uno de los problemas de eso, que no hay un mecanismo que le diga,
que si ya tiene que terminar. Una forma de eliminar eso es que acá se crearon timers. ¿Qué significa? Temporizadores. Después de cierto tiempo de que el equipo está del elo esperando, ya él mate la sesión. Es como cuando nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes han visto la banca en línea de los bancos. Después uno que se loguea y pasa 5 minutos o algo, ya no, ya lo sacan. Ya, entonces ese es un mecanismo. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas acerca del tema para ahí ya quedar? De mi parte ninguna, maestro. Ok, preguntas. Bueno, ahí quedaríamos el día de hoy, muchachos. Capa de transporte. Les recomendaría leer la parte de control de flujo. Es esto, miren. No es mucho. Se van a dar cuenta que no es mucho. Déjenme ver hasta dónde termina. Esto ya saben que no es. Hasta las 55. Entonces nosotros estábamos en la 40 y aquí. De la 42 a la 55. Miren, no son muchas. Entonces, léanla. Ya saben, esto está en el enlace que está en el grupo pegado. Hamilton lo cambió y gracias Hamilton por eso. Ahí están. Ahí están las diapositivas y las grabaciones que voy a ponerla hoy. Ahí quedaríamos el día de hoy, muchachos. Gracias, maestro. Maestro, Buenas bueno, tardes. Ok, buenas tardes, muchachos. Ya saben, cualquier duda háganla en el grupo. O incluso cuando estemos aquí presencial, pues aquí, virtual. Nos vemos entonces. Nos vemos, profe.